En el marco de la 7ª versión del concurso internacional de Hábitat Convive, estudiantes y docentes del programa de Arquitectura de la Universidad del Pacífico desarrollaron 2 propuestas para readecuación de viviendas ubicadas en zonas de bajamar o frentes marítimos en Buenaventura. La idea de proyecto busca mejorar el hábitat de estas comunidades, respondiendo a unas necesidades demarcadas por los cambios climáticos y tomando medidas preventivas frente a fenómenos naturales como un tsunami o mareas altas. El 7º concurso de Hábitat Convive exigía básicamente que manejáramos el aspecto de los cambios climáticos de la mano con la inclemencia, por ejemplo, de fenómenos naturales como el tsunami. Trabajar sobre los frentes marítimos, las zonas vulnerables de aquí a Buenaventura. Principalmente trabajar con lo que existe, plantear un mejoramiento y soluciones alternativas a posibles eventos naturales para beneficio de la población. La idea era de unas viviendas económicas y vivienda bioclimática, igualmente anti-tsunami. Tiene como antecedente el accidente, dijéramos, se puede llamar así, que pasó en Chile con el tsunami, que barrió 18 localidades. Investigaciones desarrolladas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM pronostican para los próximos 35 años constantes inundaciones en costas bajas del Caribe y Pacífico colombiano, debido a los progresivos aumentos del nivel del mar. A lo anterior se suma la probabilidad de un tsunami, que afectaría a las localidades de la región del Pacífico. Ante este posible tsunami, el casco urbano de Buenaventura tiene una ubicación geográfica que le favorece en ciertos aspectos, ya que no se encuentra directamente expuesto al océano, pues está rodeado de una barrera de tierras continentales, islotes y cayos que reducirían el impacto de la ola. Sin embargo, este fenómeno natural causaría inundaciones de 7 metros de altura, daños materiales considerables y pondría en riesgo vidas humanas. Estamos en una zona tropical. Se siente mucho la humedad en la atmósfera. El sol aquí da muy fuerte. El clima en Buenaventura, la verdad, es relativamente bastante lluvioso. Pero pues son cosas que hay que utilizarlas, entonces hay que diseñar con ellas. Obviamente responder al cambio climático aquí se refiere a protección solar, generar sombra y aprovechamiento completo de las brisas para evitar la concentración de la humedad. Pues lo que se hizo con varios estudiantes es estudiar cómo es el tsunami, cómo ataca un tsunami, qué daños hace, cuáles son las viviendas que sufren menos, ver qué conceptos de seguridad se le pueden aplicar a la casa. Para la recolección de la información, lo primero que hacíamos obviamente era ir al sector. Ese proceso previo se dio primero teniendo una visión general de lo que es Buenaventura y a lo que se proyecta. ¿Cómo proyectamos a Buenaventura hacia el interior del país? Antes de hacer la propuesta, pues hubo unas visitas que era recorrer el sector y hacer el reconocimiento de la zona, caminando el sector, dialogando con la gente, ver cómo vivían, cómo habitan, la forma de las viviendas, cómo están organizadas, para analizar e identificar todas las falencias, conocer sobre las necesidades de las personas que viven allá, qué querían ellos, qué proyección tenían para su barrio. Es entender cuáles son las dinámicas que existen en el barrio. Se pudo dialogar con la gente, se pudo tener en cuenta todas las cosas que ellos querían. Investigamos bastante, tuvimos muchas informaciones. Que fue de gran utilidad para el desarrollo del proyecto. Para diseñar teniendo en cuenta el bienestar de las personas de ese lugar. Los sectores de bajamar en Buenaventura son zonas con altos índices de pobreza, no planificadas formalmente, que fueron fundadas por pobladores que ante la necesidad de un hábitat rellenaron áreas de mar, transformándolas en terrenos habitables, sobre los cuales construyeron viviendas palafíticas. Estos constructores empíricos han elevado sus viviendas a partir de sus experiencias con pujas y crecientes normales de la marea, pero desconocen sobre pautas preventivas ante un tsunami. Tampoco conocen sistemas constructivos para aprovechar las corrientes de aire natural en el entorno marítimo, pues estas dan durabilidad a la madera y evitan las concentraciones de humedad y calor.
El correcto proceder del Estado ante nosotros debiera de ser construir, enseñarnos y colaborarnos a construir unas viviendas que pudieran defenderse sobre lo que se dice mareas altas, sobre situaciones de tsunami. En cuanto a un eventual tsunami, en el momento como están las viviendas, quedaría toda la zona devastada. La verdad, la vulnerabilidad de las casas de Bajamar es bastante alta. Esas viviendas de por sí son muy frágiles. Y muchas viviendas se encuentran en un mal estado. Una de las principales falencias a nivel de estructura general es que pues no se cuenta con espacios públicos. Entonces todo eso se tuvo en cuenta, se pudo analizar sobre eso para en la propuesta generar una vivienda digna pues para las personas del lugar. Y sumarle el aspecto de protección. Se pasaron por varios proyectos antes de llegar a la vivienda final. Teníamos muchas ideas, como el manejo de viviendas con flotabilidad, viviendas con características de rompeolas. Tomábamos en cuenta la cultura que venía de la formación de los asentamientos desarrollados a partir de ocupación en el mar. También la reutilización del agua lluvias, y la protección solar. El equipo de trabajo planteó dos propuestas. Ambas optan por conservar a las comunidades en sus lugares de origen, readecuando estructuras urbanas, condiciones habitacionales y proponiendo un estilo de vivienda segura, que pueda ser incorporada poco a poco por los moradores de Bajamar, en razón a que trasladar a las comunidades de su entorno marítimo compromete la ejecución de actividades madereras y de pesca artesanal que son su fuente de subsistencia. A uno de los prototipos de vivienda anti-tsunami diseñados por el equipo se le denominó Casa Tortuga. Su nombre está inspirado en la protección que brinda el compacto caparazón de este animal. La vivienda por fuera no tienen muros planos, por lo tanto funcionan como rompeolas. Y lo que se hizo fue una vivienda muy abierta, pero a la vez muy sólida y contaba con una serie de ángulos. Esas inclinaciones oscilan alrededor entre los 20 y 25 grados. Lo cual ayudaría a que el impacto de la ola o de la inundación no diera directamente sobre la casa, sino que se dispersara. Por lo tanto va a garantizar que la casa se mantenga en su sitio. La forma de la vivienda tiene que adecuarse de tal manera que el choque de la ola no sea directo contra un ángulo de 90 grados, porque el golpe obviamente tendría serias consecuencias. Entonces lo que hacemos es generar una especie de ángulo que a la hora de que llegue la ola se esparza. Actúa bajo el concepto, pues, como son el tema de los barcos. De tal manera que el agua lo que hiciera no fuera chocar, sino, por así decirlo, rotar. De acuerdo al análisis que se obtuvo, para afrontar esos efectos, las viviendas se lograron elevar sobre unas columnas más o menos, una altura de 7 metros. La idea es que cuando el agua suba, entonces no vaya a afectar. El agua normalmente llegaría hasta acá en cuestión de puja. Cuando esté en puja, llegaría hasta acá. Y en una inundación llegaría hasta acá. Se trabajaron viviendas agrupadas y generando un espacio interno que permita tener la ventilación de entre ellas. Tienen que estar garantizados la abertura, de tal manera que el viento circule libremente. Se implementaron unos diseños de torres. En caso de un tsunami, las personas podían subir al último nivel, el cual era un espacio que albergaba una gran cantidad de personas para esperar que la inundación disminuyera. Unas torres de salvamento ubicadas estratégicamente en los vacíos existentes, donde la gente tiene cultivo, resguardo, tiene agua, tiene ducha, tiene todo lo que necesita como para supervivencia. Esas torres también tenían la capacidad de albergar personas con discapacidad. Aquí está explicación plancha por plancha: lavadero, la ducha en el primer piso, zona de cultivo en el segundo piso, zona de resguardo y usos múltiples en el tercer piso, y esta es una escalera plegable que nos lleva a una zona de resguardo opcional. Mientras esas torres pues no requieran un uso tal de mantener la vida humana, por el caso de un tsunami, pues se le da un uso para poderla mantener. Por ejemplo, hay torres donde se dedican al tema gastronómico, a atender al turista. Por lo menos hay torres donde se dedican al tema de cultivos, al tema del pan coger. También encontramos torres donde se realizan actividades, por ejemplo, de gimnasio. La segunda propuesta contempla el uso de un sistema de alerta temprana, integrado por alarmas que ante la amenaza de un tsunami replican mensajes satelitales. También recomienda deshabitar por completo las áreas de bajamar
inmediatamente se dé el llamado de emergencia para trasladarse hacia unos determinados puntos de encuentro ubicados en zonas altas. Lo que está en azul es la parte que posiblemente se llegue a inundar en caso de un tsunami, y lo que está en amarillo y verde son como las zonas de encuentro y las zonas más elevadas, que es donde en caso tal iría a disparar la población. Ya cuando vuelve y baje el nivel del agua, pues ellos regresan otra a sus viviendas. Esta segunda propuesta integra un diseño de vivienda anti-tsunami, llamada casa resiliente y permeable. Esta morada tiene bases sólidas y cerramientos flexibles que permiten el paso del agua, canalizándola hacia un sistema interno de rompeolas. En caso de un llamado de emergencia, el domicilio debe estar totalmente deshabitado. Posterior a la tragedia, las bases de la casa se van a encontrar en buen estado y aptas para reconstruir. Resiliente hace referencia a que la casa se pueda mantener y tenga la capacidad de recuperarse. Lo que hace es que la vivienda sea permeable, que el agua pase. Y al momento en el que llegara la ola no compitiera contra la vivienda, sino que lo que hiciera fuera darle continuidad a esa ola. O sea, que el agua haga su recorrido. Lógicamente la estructura es la que va a aguantar el tema de la fuerza tsunami. Por eso, al tratar de aguantar, lo que se hace es manejar una serie de rompeolas. Estos son aquellos elementos que hacen que cuando llegue la ola hagan que se rompa la fuerza. Lógicamente, cuando vuelve y baja el nivel del mar, pues solamente sufran daños el tema de cerramiento, que relativamente termina siendo un tema muy económico. Es una propuesta que tiene en cuenta una vivienda que enfrente el tema del tsunami, no tanto porque sea capaz de aguantar un golpe de ola de 7-8 metros, sino porque permita que la gente sobreviva. Al prevenir estos eventos, salvaríamos mucho la vida de las personas. Esto hace parte del desarrollo urbano. Empezaríamos a construir ciudad. Son herramientas para salvar la vida de la gente. Y podríamos cambiar mucho las condiciones de vida de las personas más vulnerables. El programa de arquitectura tiene un compromiso de seguir trabajando frente al tema de terrenos ganados al mar. Ese es un compromiso que ya tenemos para seguir desarrollando propuestas y trabajar con la comunidad para mejorar el ambiente de estas comunidades. Es momento de tomar conciencia sobre el impacto que podría causar un desastre natural de gran magnitud, como lo es un tsunami. Se deben ejecutar cuanto antes programas de gobierno en los que se capacite, se prevenga y se mejoren las condiciones de hábitat de estas comunidades, garantizando su seguridad sin comprometer sus fuentes de sustento.